¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Bienvenidos al primer programa de Decisión Libre. Le estaremos acompañando a partir de hoy y durante todo el proceso electoral con análisis sobre elecciones en un año decisivo para el país y, por supuesto, entrevistas a diferentes candidatos a cargos de elección popular. Me acompaña el día de hoy el periodista Otto Ángel. Buenas noches, Otto. Hola, Alejandra. Un gusto saludarte y saludar a toda la audiencia de Guatevisión. Volvemos a hablar de política, volvemos a traerle entrevistas, volvemos a traerle los enfoques que el país necesita para conocer pues lo más importante de este proceso electoral y lo que pues muchos guatemaltecos ya están comentando sobre la coyuntura nacional. Así es, Otto, y muy importante, queremos extenderle la cordial invitación para que desde este momento utilice el hashtag Decisión Libre 2023 y nos envíe sus comentarios acerca del programa y por supuesto sus impresiones sobre el evento electoral. En un inicio de semana bastante agitado, Otto, a partir de la resolución emitida por el Tribunal Supremo Electoral este fin de semana, que ha generado una serie de reacciones. Y a propósito de eso, quiero decirles, esta noche teníamos como invitada a la magistrada presidenta del Tribunal Supremo Electoral, Irma Palencia. Sin embargo, justamente 55 minutos antes de iniciar el programa, pues recibimos una llamada del director de comunicación social del Tribunal Supremo Electoral, pues avisando que tenía que cancelar su llegada a nuestro set. Y hay que entender que esto ocurre en un contexto en particular, ¿verdad? Desde el sábado han habido muchísimos comentarios tras conocerse que 3 magistrados del Tribunal Supremo Electoral aceptaron que Manuel Valdizón, condenado en Estados Unidos, pudiese correr y que hay un proceso judicial en su contra en el país, pudiese correr como candidato a diputado por lista nacional en la casilla 1 de parte del Partido Cambio. Esto ha generado muchísimas expresiones en contra, lo hemos visto en Noticiero Guatevisión, muchas reacciones, incluso organizaciones como el sector privado organizado han llamado al Tribunal Supremo Electoral para que se respeten los conceptos generales de idoneidad. Esa era una de las grandes preguntas que le íbamos a hacer a la magistrada presidenta Irma Palencia sobre este tema. Nos habían confirmado ya en varias ocasiones, así que nos parece importante recordarle a las autoridades del Tribunal Supremo Electoral que el espacio está aquí, Decisión Libre 2023, donde queremos hablar de manera abierta, pero también directa, sobre este y otros temas. Así es, hemos extendido nuevamente la invitación a la magistrada presidenta del Tribunal Supremo Electoral para que nos acompañe en uno de los programas que estaremos difundiendo a partir del día de hoy. Es importante mencionar también que invitamos a otro integrante del Tribunal Supremo Electoral, sin embargo se nos dijo que no era posible. No así la directora electoral del Tribunal Supremo Electoral, Gloria López, con quien estaremos conversando más adelante. Sin embargo, es importante y queremos poner sobre la mesa en este momento varios temas que nos parece de gran interés y, repito, de gran importancia que queríamos ventilar junto a la magistrada presidenta del Tribunal Supremo Electoral. Ya lo mencionó Otto, la resolución cuestionada de este fin de semana que deja muchas dudas y no solo eso, que generó una serie de pronunciamientos en las últimas horas. Sin duda son preguntas que vamos a tener que hacer en su momento, pero ahora vamos a tener que hacerlas con distintos actores aquí en Decisión Libre 2023. Queremos tener a los protagonistas, a las personas que figuran en la vida política nacional y las personas que pueden hacer un análisis, una lectura mucho más profunda de lo que está pasando en el país. Y por eso tenemos a la ex magistrada del Tribunal Supremo Electoral, Anaeli López, a quien le damos la bienvenida y le agradecemos poder atendernos pues varias preguntas sobre cómo debería ser el manejo y los criterios generales sobre la selección de candidatos. Buenas noches, magistrada o ex magistrada licenciada Anaeli López. Buenas noches, mucho gusto. Buenas noches a la audiencia y espero poder colaborar con todos para que podamos tener un poquito más claro el panorama político a pesar de lo novedoso que se nos presenta en este momento. Así es. Gracias, licenciada Anaeli López. La primera pregunta sería, como ex magistrada suplente del Tribunal Supremo Electoral, ¿qué opinión le merece y qué observa de la resolución emitida este fin de semana que ha llamado tanto la atención? Bueno, la verdad resulta indignante. Indignante porque ya el registro había dicho de alguna manera que no, con sus razones bien fundamentadas en el sentido de vamos a aplicar el 113. El 113 habla de idoneidad y reconocida honorabilidad. No sé por qué el tribunal ha mantenido el criterio, por primera vez por cierto, que si un delito se cometió fuera del país y si fue condenado con una sentencia fuera del país, pues entonces aquí es como si no hubiera pasado. Yo creo que las personas llevan dentro de su estado civil esa calidad de ex convicto o sujeto a proceso. Licenciada López,
Licenciada López, ¿a qué le abre la puerta esta resolución? ¿Qué repercusiones puede tener en materia de aceptación de candidaturas? Terrible, porque todas las personas que tengan procesos abiertos van a poder correr, porque no hay problema. El tribunal maneja el criterio de solo si hay sentencia, porque si no violo el principio de inocencia, o si fue en el exterior, pues no lo aplico porque no fue en Guatemala. Criterios que no concuerdan en nada con lo que el artículo 113 constitucional estipula, es decir, la reconocida honorabilidad y la idoneidad son temas que deben calificarse, y no es idónea una persona que fue confeso, condenado y cumplió la pena, pero fue confeso, es decir, por lavado de dinero para campañas electorales. Entonces yo creo que el tema es bien serio. Licenciada Alejandra, antes de que sigamos hay que decir que también hicimos una invitación al doctor Manuel Valdizón para que se pudiera expresar por un tema de balance y equilibrio periodístico. Hasta este momento no hemos tenido ninguna respuesta, pero quería hacer esa pequeña pausa para que pudiéramos aportar más en esta discusión, Alejandra. Así es. Licenciada Nayeli López, ¿qué opinión le merecen los votos razonados en contra de esta resolución? Pues a mí me parece lógico, es decir, si ya el registro, que debiera ser independiente, dijo no, los magistrados debieran apoyar ese criterio, salvo que fuera una cosa en contra de la Constitución o algo totalmente ilegal. Pero aquí es al contrario, los votos razonados tienen toda la razón, es decir, tienen el aval moral y el respeto a la Constitución en la aplicación del 113. Creo que debe respetarse el hecho de que se haya razonado el voto. Me imagino que lo discutieron en su momento, sin embargo, pues la mayoría ganó, ¿verdad? Desafortunadamente, y ahora tenemos que hay que seguir el proceso, pero el proceso no hay quien lo siga, porque lo tiene que seguir otro partido político por el hecho de que solo ellos tienen la legitimación activa, ¿verdad? Licenciada, hay una crítica que ya venía de antes sobre el Tribunal Supremo Electoral actual, de que había un doble rasero, un doble estándar sobre a quién aceptar y a quién no aceptar. Hoy se acentúa todavía más. Desafortunadamente sí. Ahora, en ese sentido, licenciada Nayeli López, ¿cómo tendría que proceder el Tribunal Supremo Electoral ante los cuestionamientos, o qué le queda en todo caso? El problema acá es que el tribunal ya emitió su resolución, ¿verdad? Y ellos no se van a echar para atrás. O sea, se necesita que alguien de las personas que tiene legitimación activa, como son los partidos políticos, las organizaciones políticas que están participando, que son los que realmente pueden impugnar, que lo hicieran. Si ellos impugnan ante la Corte Suprema de Justicia, pues esto podría caminar y eventualmente revertirse la resolución, porque no creo que el tribunal lo haga de oficio. Y a propósito de eso, en tan solo unos minutos tenemos a algunos de los miembros de partidos políticos que tienen esa capacidad de legitimación activa. De hecho, que presentaron algunos recursos, por cierto. Exactamente. Licenciada, ¿cuáles son sus conclusiones en este caso? ¿Qué es lo que le espera al Tribunal Supremo Electoral, dadas las condiciones y estas controversias? Estas controversias han dado demasiado que decir y han puesto al tribunal en duda. Y el problema es que celebrar una elección general, una elección de la magnitud de esta, con un tribunal con dudas, deteriora la democracia, erosiona la democracia de forma realmente grave, porque hay discrecionalidad, hay abuso de poder, si así se quiere, es decir, nosotros no queremos, y aunque el registro de ciudadanos diga que sí, nosotros vamos a decir que no. Yo creo que debe haber unificación de criterio, pero lo más importante, medir con la misma vara a todos los ciudadanos, que no exista esa discriminación, que no exista esos privilegios dentro del tribunal, y que las personas puedan participar libremente y que se pueda excluir a las personas que no cuentan con la idoneidad que exige el 113 de la Constitución. Yo tengo una pregunta más, licenciada Nayeli López, antes de concluir, y es, usted que estuvo adentro del Tribunal Supremo Electoral, ¿a qué atribuye esta marcada diferencia de criterios que tanto ha llamado la atención en estas resoluciones? Esa, de hecho, era una de las preguntas que queríamos plantearle esta noche a la magistrada presidenta del Tribunal Supremo Electoral. Sí,
lamentablemente, cuando un tribunal no es 100% independiente y tiene un discurso incongruente, es decir, un discurso muy bonito, pero que no coincide con los hechos, se vuelve muy difícil. Al interno del tribunal, usted no tiene idea lo que se sufre, no hay amenaza directa, o sea, nunca llega el candidato a amenazar, pero sí se oye, sí se manda el mensaje, sí se hace temblar a los participantes. Yo recuerdo el caso del registrador anterior, que eran presiones terribles para que inscribiera uno, no inscribiera el otro, y todos son personas con un gran poder político que intimidan, ¿verdad? Yo creo que hay a veces un poquito de miedo, o a veces un poco de respeto, y a veces pues compadrazgo, ¿verdad? Porque aparentemente el señor registrador actuó conforme a derecho. Sin embargo, el tribunal lo revocó, ¿verdad? Entonces sí es. ¿Usted cree, licenciada Anaely López, que este tribunal carece de independencia, y de dónde podrían venir estas presiones según su experiencia? Bueno, yo no me atrevería de ninguna manera a decir que carece de independencia, pero que sí sus actos no son lo suficientemente transparentes para mandar el mensaje de somos independientes. Es decir, verbalmente sí lo dicen, somos independientes, buscamos por Guatemala, etcétera, etcétera, ¿verdad? Pero los actos nos dicen que no, ¿verdad? No sé de dónde podrán venir si es que hay amenazas, si es que hay intimidaciones, o lo más congruente es compadrazgo, ¿verdad? Si es compadrazgo, pues obviamente no es miedo, es valor de retar al resto de los magistrados, ¿verdad? Y se vio así, 2 magistrados diciendo que no y 3 diciendo que sí. Ahí se gana por mayoría y no hay para dónde, ¿verdad? Ahora, lo único que necesitamos ver es el valor de los partidos políticos que gozan de la legitimación activa para que actúen y logren revocar ese tipo de resoluciones que van en contra principalmente en contra del artículo 113 constitucional. Y eso es lo que ellos tienen que, los magistrados del Tribunal Supremo Electoral, velar porque haya congruencia en la aplicación de ese artículo, que es difícil porque pues la reconocida honorabilidad, todos sabemos que son los demás los que me la reconocen, y sin embargo ellos creen que son ellos los que lo dicen a través de no tengo ningún señalamiento, ¿verdad? Pero esta persona tiene varios señalamientos locales, y ese grandote, yo diría grandote, uno de soy, confeso, me condenan y pago la condena, y fue por lavado de dinero en un evento electoral. Y que todavía falta dilucidar un proceso aquí. Licenciada López, le agradecemos su participación, esta primera participación en las entrevistas de Decisión Libre 2023. Así es, en este momento, gracias, licenciada. Gracias, buenas noches. Buenas noches. Era la licenciada Anaely López Oliva, ex magistrada suplente del Tribunal Supremo Electoral. En este momento tenemos que hacer una pausa, pero ya volvemos con más. Recuerde, este es el primer programa de Decisión Libre 2023 y le estaremos acompañando durante todo el proceso electoral. Ya volvemos. Gracias por su sintonía. Estamos de regreso en el primer programa de Decisión Libre 2023. Para quienes recién nos sintonizan, les habíamos contado que habíamos extendido la invitación a la magistrada presidenta del Tribunal Supremo Electoral, Irma Palencia, para conocer pues sus explicaciones acerca de la resolución que se dio este fin de semana, que ha sido cuestionada por diferentes organizaciones y partidos políticos, pero también el avance del proceso electoral. Y bueno, para conocer las diferentes reacciones y hablar un poco de algunos recursos legales que se han presentado, hemos invitado esta noche a Roberto Arzú. Él ha presentado, bueno, el partido Podemos ha presentado un recurso este día. ¿Qué opinión le merece esta resolución que ha llamado tanto la atención durante el fin de semana? Buenas noches, bienvenido. Buenas noches, muchas gracias por la invitación. Pues mire, más que la resolución esta específicamente, es todo el proceso que se ha venido dando desde un principio. Yo siempre digo que si en alguna elección
se necesitaba transparencia, se necesitaba legitimidad, que privara la democracia, la fiesta cívica, que tuvieran todos los guatemaltecos el derecho principal de una democracia y de una libertad, que es el derecho de elegir y los otros de ser electos, era en esta, por todo lo que hemos venido viviendo en este último gobierno. Roberto, ¿cómo se asume desde la campaña de Podemos las 3, 4 negativas que ustedes han recibido respecto a su inscripción versus la inclusión del doctor Valdizón? Bueno, a eso iba, exactamente. Por eso es que en esta se necesitaba más que nunca. Ahora, el tema de lo de nuestra inscripción, bueno, esto estamos claros que no es un tema legal, es un tema político. Es un tema político a dedo, ¿verdad? Los argumentos que ha utilizado el Tribunal Supremo Electoral, el registrador, son totalmente absurdos, ilegales, inconstitucionales e inmorales. Esa es la realidad. Por ende, nosotros hemos ido a la defensa. Somos personas que creemos en la ley absolutamente, pero que vemos también en el momento que hay que defenderla y defenderse ante ese tema, hay que hacerlo. Y obviamente ahorita vemos que no hay una igualdad, que hay una discrecionalidad y también una forma selectiva de querer dar a quienes sí, a quienes no, la oportunidad de poder poner su nombre en una papeleta, que es algo que priva, como digo, de los principios esenciales de la libertad y la democracia. Según el análisis que ustedes han realizado, entonces, ¿cuál es el camino legal que les queda para lograr la nosotros inscripción? fuimos inscritos, eso es muy importante hacerlo ver. Nosotros fuimos inscritos. Y tal vez voy a regresar un segundo acá atrás para que vean la ilegalidad que han cometido con nosotros. El 19 de enero, el Tribunal Supremo Electoral emitió una resolución diciendo que Roberto Arzú y Neto Brand no habíamos incurrido en campaña anticipada o en campaña ilegal. El 20 de enero se abre la convocatoria a elecciones y la ley es muy clara, en donde dice que después de la convocatoria a elecciones solo pueden existir multas, ya no pueden existir, a partidos políticos ya no pueden haber desinscripciones. El 24 de enero nos inscribimos y nos inscribieron por la orden de esa resolución al registrador diciéndoles, ellos no tienen ningún impedimento, inscríbalos. Y 5 días después salen a decir, en una resolución en base a una impugnación que hizo este partido del señor expresidente Morales, salen a decir que nosotros, pues miren, efectivamente no habían cometido campaña anticipada, pero habían otros temas de campaña anticipada, y a pesar de que no se le dio, así dice la resolución, sí, no se le dio la oportunidad de defensa a Roberto Arzú, damos por hecho que sí hizo campaña anticipada, pero y por eso no es idóneo. Aparte dicen que no pagó una multa al partido. Claro, pero me va a comentar qué es lo que le queda en el camino legal, pero lo voy a interrumpir un momentito, porque me cuentan que en este momento también ya está el ex procurador de Derechos Humanos, Jordán Roda, con nosotros en línea, a quien hemos contactado, para conocer su reacción a partir de esta resolución. Que es un caso similar, al final de cuentas. Ajá, sí, solo necesito terminar esto, porque si no queda la historia a la mitad. Solo es importante esto, y perdón, que es, emiten un fallo de primero una multa que dicen que no se paga, que se pagó 5 días antes, después de que dicen que no se pagó. Falso. 2, idoneidad. O sea, están inscribiendo narcotraficantes, personas que han sido condenadas, como el señor Valdizón, por lavado de dinero, personas que siguen hoy con procesos penales. Y ahora me va a contar entonces qué es lo que sigue en este curso legal. Jordán Rodas se encuentra en línea. ¿Cómo está, licenciado Rodas? Hola, gusto saludarles. Buenas noches. Pues, buenas noches, bienvenido a Decisión Libre. Muy amable, pues. Buenas noches. Desde, entiendo que fuera del país. A ver, Roberto Arzú hablaba del tema de idoneidad, que al final de cuentas creo que es uno de los conceptos que más difusos han sido en este proceso electoral. ¿Cómo lo ven desde la campaña del MLP, tomando en cuenta que pues, también quedan fuera, o por lo menos en este momento están fuera de la elección? Bueno, sí, evidentemente seguimos con el fraude que se está consumando desde el propio Estado, desde el Tribunal Supremo Electoral. El principio de inocencia a Valdizón sí se le da, a mí no. Valdizón fue ya condenado en Estados Unidos, reconoció sus cargos, tiene 2 procesos penales abiertos y pasa adelante, le dice la magistrada
Palencia, Irma Palencia y todos sus secuaces del Tribunal Supremo Electoral. Entonces eso es muy delicado porque están erosionando la débil democracia. El principio de igualdad a unos se les interpreta a favor y a otros en contra. Lo que estamos viendo es una parcialidad que nunca antes había tenido el Tribunal Supremo. Recuérdense, los que tenemos memoria, cuando comenzó nuestra frágil democracia, el Tribunal Supremo era una entidad que se respetaba, que tenía credibilidad. Hoy está por los suelos. Y es más, crearon un mecanismo perverso inventado de la manga, lo sacaron el 19 de enero, un día antes de la convocatoria, por medio de una circular, que por cierto ya denuncié penalmente al secretario, y ya por acceso a la información, ya está en mis redes, dicen que el secretario tiene como competencia seguir las instrucciones del Pleno, y ya sean estas verbales o escritas. Imagínense de dónde va a ser el fundamento para tener instrucciones verbales, un órgano colegiado. Cualquier estudiante de Derecho sabe que emite sus resoluciones mediante acuerdos, si no lo manda por teléfono. Don Jordán, y la pregunta es para los dos en realidad. ¿Cuál es el camino? ¿En qué vamos a parar en este tema? Porque pareciera que en el caso de ambos, más en el caso del doctor Valdizón, el tribunal no va a cambiar de posición. Comienzo con usted, después con don Roberto Arzú. Bueno, la pelota está en la cancha de la Corte Suprema de Justicia. Estos 13 magistrados que van a dictar sentencia porque no han resuelto el fondo de nuestro amparo, tienen que decidir de qué lado de la historia van a estar, del lado del fraude, del lado oscuro, o del lado de la democracia, donde dejen que los ciudadanos elijan en las urnas y no mediante huizachadas torpedeen una candidatura del binomio de Telma Cabrera y Cordal Rodas. ¿Por qué? No por cosas legales, por pretextos, sino por asuntos políticos. Nos temen porque saben que si como MLP participamos, fácilmente estaremos en la segunda vuelta y vamos a ganar. ¿Por qué? Porque la gente está harta de la corrupción y el único partido que realmente es coherente con eso y que tiene dignidad es MLP. Así es, bien, gracias. Vamos a darle la palabra entonces a Roberto Arzú. La misma pregunta, ¿cuál es el camino legal que queda? El camino legal seguimos. Ahorita, como decía Jordán, estamos en la Corte Suprema de Justicia para que se emita el fallo del amparo definitivo y después, pues obviamente en la Corte Suprema no tenemos muchas ilusiones. Es un tema que es muy complejo porque ahí sí está más cooptado que lo que uno se puede imaginar. ¿Y en la CC? La CC tenemos fe. Tenemos fe de que primero Dios entren en conciencia. Los magistrados de la CC sentimos que son personas que tienen una carrera mucho más importante en el sentido de su dignidad y de su futuro político eventualmente también. Pero la Corte Suprema de Justicia ya nos han mandado mensajes a decir que aquí solo se puede arreglar de una forma. Ya sabemos cuáles todas. ¿Le han pedido soborno en la Corte Suprema de Justicia? Mandan mensajeros, han llegado a decir, mira, aquí solo con dinero. Y así lo hablamos. ¿Le han pedido cantidades exactas? No nos han dicho cantidades exactas, pero no, es más, les decimos, miren, aquí no tenemos ni para la gira. Y nosotros no tenemos pisto y no lo daríamos. ¿Desde cuándo? Perdón, más que los mensajeros y la denuncia penal. Bueno, es que al final esta gente lamentablemente tiene pánico, tiene miedo, la gente todo el tiempo tiene miedo de poder ser perseguidos. Es que aquí lo que estamos viviendo es una persecución. No ha habido una persona, que haya salido a meter las denuncias penales en el tema de vacunas. Yo lo hice. Denuncias penales contra el tema de las vacunas, contra el tema del CHN, contra el tema del INDE, de los negocios específicos de corrupción. Nadie se ha atrevido. Y bueno, vemos las consecuencias. Vemos las consecuencias que hoy estamos siendo objeto de persecución, en todo sentido, de amenazas, de consecuencias que quieren hasta atentar contra la vida de nosotros. Pero el punto aquí es más importante, es el siguiente. Miren, Jordán lo dice bien. Esto es un fraude electoral. Esto ya es un fraude. Aquí no puede haber legitimidad de este proceso electoral cuando descalifican a dos candidatos simplemente porque se les da la gana, porque no son parte de su sistema, porque no son parte de ese sistema que tiene hoy cooptado todo, Cortes, Tribunal Supremo Electoral, Ministerio Público, etcétera. Entonces, Roberto hoy, Arzú, tengo que interrumpirlo porque es momento de hacer una pausa. ¿No? Sí, pero... Me toca. Y vamos a hacer la pausa y vamos a tener unos segundos al volver de ella porque tenemos que seguir con el programa y pues les agradecemos a ambos por haber contestado y a usted por haber venido a nuestro estudio. A usted le invitamos a que mantenga la sintonía y que se comunique con nosotros utilizando el hashtag Decisión Libre 2023. Ya volvemos.
Gracias por continuar con nosotros. Este es el primer programa de Decisión Libre 2023. Habíamos dicho al inicio del programa, teníamos como invitada a la magistrada presidenta del Tribunal Supremo Electoral, sin embargo canceló aproximadamente una hora antes de iniciar el programa. Sin embargo, nos acompaña esta noche Gloria López, ella es directora electoral del Tribunal Supremo Electoral. Así que, licenciada López, buenas noches, gracias por estar con nosotros en el programa. Buenas noches, muchas gracias siempre por la invitación a dar información a la ciudadanía guatemalteca. Hablamos mucho de la necesidad de transparencia. Esta noche usted escuchó a las personas que han estado invitadas al programa. Desde la perspectiva de logística, ¿cómo se va a garantizar esa transparencia en el proceso electoral de este año? Bueno, en el caso de la organización y la logística, nosotros cumplimos con todo lo que establece la ley electoral y de partidos políticos. En primer lugar, debemos dar seguimiento a las fases que establece el proceso electoral claramente. En este sentido, pues a Dirección Electoral le corresponde toda la preparación de los materiales e insumos electorales que se envían a todas las juntas receptoras de votos que se instalan en la República y también en el extranjero. Y hay un tema muy importante que es la impresión de las papeletas electorales, que tiene que seguir toda la cadena de custodia correspondiente a efecto de que estas papeletas impresas, las legítimas, lleguen a las juntas receptoras de votos. ¿Y cómo van en cronograma, licenciada? Porque ya estamos hablando de, si no la recta final, ya los últimos momentos en los que tienen que tener ya cifras exactas de traslado de papeletas, enseres y este tipo de cosas. Sí, bueno, dentro de lo que establece la ley y el cronograma vamos muy bien. Recordemos que la ley electoral establece 3 fases claramente reguladas. La primera fase es la fase de inscripción de candidatos, que es la que estamos viviendo en este momento. Posteriormente, pues ya viene la fase de propaganda electoral y la última fase es el día de las elecciones propiamente dicho. Sin embargo, durante las 3 fases se está preparando y se está organizando el proceso electoral en el tema logístico. Nosotros ya iniciamos con el funcionamiento del Centro de Operaciones del Proceso Electoral. Ya estamos recibiendo insumos, materiales, documentos necesarios para la preparación de esa logística que les mencioné, y en eso estamos. Dentro de la logística están las juntas electorales departamentales. Se quejan de falta de recursos. Si bien es cierto, el Tribunal Supremo Electoral ya anunció que se hará un depósito, un desembolso el próximo 15 de marzo, pues los representantes de las juntas dicen que es un poco tarde, que a estas alturas ya deberían de estar en funciones con otros procesos. ¿Qué pasa ahí? Bueno, los plazos que regula la ley electoral son muy cortos dentro del proceso electoral. Y recordemos que las juntas fueron integradas el 20 de enero. Estas juntas han tenido la ardua tarea de preparar un plan operativo electoral, asimismo de preparar su proyecto de presupuesto, y pues lleva un proceso de revisión, y en este momento se encuentra ya en que se encuentran aprobados esos presupuestos, y por eso se les va a situar ya los fondos este 15 de marzo. En todos los procesos electorales hemos pasado por esta temática. Por los cortos tiempos que regula la ley, lo ideal sería de que las juntas electorales departamentales contaran con más plazo para poder elaborar esta planificación, este presupuesto, y que se les asignaran con más tiempo de anticipación los fondos respectivos. Sin embargo, ellos ya han avanzado con esos planes operativos, es decir, ya cuentan con su planificación a nivel departamental y están ya listos y prestos para poder iniciar las actividades y ejecutar sin ningún inconveniente. ¿Qué retos van a enfrentar las juntas electorales y las juntas receptoras de votos para esta elección? ¿Dónde están vislumbrando que pueden haber complicaciones? Bueno, nosotros vemos que las complicaciones no son tales, sino que más que todo es una buena organización y una buena coordinación, tanto entre las juntas electorales departamentales con sus juntas electorales municipales, así como la coordinación que deben tener con las dependencias del Tribunal Supremo Electoral. Los retos pues siempre son la instalación de los centros de votación, los tiempos que se tienen para esa tarea logística de organización que realizan las juntas electorales departamentales y las juntas municipales. Recordemos que entre estas funciones está la verificación de los posibles centros de votación, determinar si cumplen con las condiciones necesarias para poder funcionar como tales. Y otro de los retos siempre ha sido, ya en los últimos procesos electorales, el lograr que voluntarios integren las juntas receptoras de votos. Esto pues sabemos que los cargos que desempeñan tanto las juntas departamentales, municipales y receptoras de votos son ad honorem, no están supeditados al Tribunal Supremo Electoral. Ellos pues son ciudadanos voluntarios que realizan esa función como un aporte cívico al país. Y pues yo creo que uno de los principales retos es integrar las juntas receptoras de votos. De hecho, necesitamos un aproximado de 102.400 ciudadanos para que integren esas juntas receptoras de votos.
Asimismo, pues el Tribunal Supremo Electoral se ha propuesto contar con una cantidad de voluntarios cívicos para que apoyen algunos temas muy especiales de la ciudadanía que acude a ejercer el sufragio. Entre estos aspectos están, por ejemplo, atender a la ciudadanía con discapacidad y adultos mayores en los centros de votación, tanto para orientarlos como para su movilidad dentro de los mismos. ¿Cómo afecta en la logística cuando escuchamos en reacciones como las que tuvimos en este programa la palabra fraude o que el Tribunal Supremo Electoral actual carece de transparencia? Bueno, nosotros como en el caso nuestro, como dirección electoral que tenemos a cargo la logística, nosotros seguimos trabajando. No afecta en este sentido la logística propiamente dicha, a menos que hubiera situaciones externas que en algún momento nos pudieran obstaculizar el traslado del material electoral o del mobiliario electoral o la instalación de centros de votación, pero esperemos que eso no llegue a suceder. Lo que sí les puede complicar es si no hay una definición clara respecto a las papeletas, ¿no? Es decir, llegar a ciertas papeletas, la del presidente, la de diputados, la de alcaldes en particular, que lleguen a unos días a la votación en los que no tenemos claridad de quién va y quién no va. Sí, tiene usted mucha razón en ese tema. Esto pues siempre se ha dado en todos los procesos electorales también, en el que algunas papeletas electorales no pueden ser impresas porque todavía no se han definido totalmente, ya sea las organizaciones políticas que participan y sus candidaturas. De hecho, tuvimos un caso en el 2019 en que a 8 días de las elecciones declararon con lugar un amparo y hubo que repetir la impresión de una papeleta específicamente del Parlamento Centroamericano. Entonces, sí, este tema sí es delicado, es de estarle dando seguimiento, estar atentos de las distintas elecciones, en los distritos electorales a nivel nacional y a nivel municipal, cuáles ya tienen completas las candidaturas, que las mismas estén firmes para de esa manera ir imprimiendo las papeletas electorales. Hay otro tema que ha llamado la atención en los últimos días y yo se lo pregunto de la siguiente manera: ¿cómo impacta en la logística los cuestionamientos que se han dado sobre el contrato del sistema de cómputo para ingreso de resultados preliminares? Sí. Bueno, realmente en la logística, les repito, les reitero, en la logística no afecta este tema. La logística, dirección electoral ve todo el tema de lo que es la papeleta, es decir, el papel, los resultados que van a dar las juntas electorales departamentales al final son los resultados oficiales. No nos ha detenido a nosotros en ningún momento las dudas o los inconvenientes que se han dado con la contratación del sistema de resultados preliminares. ¿Y cómo se le traslada esa certeza al ciudadano? Bueno, le agradezco mucho esta oportunidad. Es importante indicarle a la ciudadanía guatemalteca que lo que se transmite o lo que se publica el día de las elecciones, una vez cerrada la votación, realizado el escrutinio por las juntas receptoras de votos, son resultados preliminares. Los resultados oficiales los dan y los certifican las juntas electorales departamentales. ¿Y cuándo sucede esto? Dentro de los 5 días siguientes al día en que se celebran las elecciones. ¿Y por qué? Porque dentro de esos 5 días, de acuerdo con lo que establece la ley constitucional de la materia, se celebran las respectivas audiencias de revisión de escrutinios. Y como resultado de esa revisión se suscribe el acta de revisión final de escrutinios, así se denomina, y en esa acta es donde constan los resultados oficiales de las elecciones. Es decir, el día de las elecciones se transmiten resultados preliminares tomando como base un duplicado de esa acta. Sin embargo, las juntas municipales reciben el original de esa acta, con ese documento trabajan y posteriormente lo reciben también las juntas electorales departamentales. Todo esto en presencia de los fiscales. En últimas cuentas, eso significa que siguen siendo los ciudadanos los que siguen contando los votos, así que por lo menos en la parte de conteo, sí, nuestra verificación debería estar del lado de las juntas receptoras de votos, que son nuestros vecinos, nuestros amigos, los maestros de la cuadra y ese tipo de cosas. Sí, ¿no? Exactamente. Realmente nuestro sistema electoral está blindado, así le denomino. ¿Y por qué? Porque son ciudadanos cuidando el voto de los ciudadanos, son ciudadanos certificando los resultados electorales. Sí, en la mecánica del voto, en el escrutinio, en la certificación de los resultados, en la revisión final de los escrutinios, en la audiencia respectiva y en la certificación de los resultados finales a nivel departamental. Ahora, otra pregunta, licenciada López. De 1 a 10, puede ser difícil, ¿verdad? Pero de 1 a 10, tomando en cuenta los diferentes desafíos, ¿qué calificación le daría a la preparación que tiene en este momento el Tribunal Supremo Electoral para asumir el proceso? Bueno, es que autocalificarse es muy difícil. Lo que sí le puedo decir es de que debemos cumplir
el día 25 de junio deben celebrarse las elecciones generales y nosotros pues estamos preparados para hacerlo. Sí, le voy a cambiar la pregunta entonces. O sea, Sí, claro. De 1 a 10, ¿qué tan preparados están al día de hoy, si las elecciones fueran esta semana? Bueno, no le diría que de 1 a 10, no le puedo decir si las elecciones fueran esta semana, estamos preparados porque estamos ahorita en la fase de inscripción de candidatos. Pero de términos acuerdo de logística. a la planificación de la logística, yo le digo que estamos en 10. Pese a los cuestionamientos. Sí, es que los cuestionamientos son paralelos a la logística En cuanto electoral. al cronograma, están en tiempo, es lo que nos está Exactamente, diciendo. a eso le estoy indicando. Y en insumos ya están todos comprados, porque hemos tendido a ver algunas compras en particular, pero hay otras más que se hacen que no necesariamente están en el radar de los medios. ¿Cómo están en Sí, ese tema? ya hay una buena cantidad de insumos que ya se adquirieron. De hecho, estas semanas ya con la instalación del Centro de Operaciones de Proceso Electoral, ya hemos estado recibiendo algunos. La próxima semana recibiremos otros insumos y algunos que están pendientes no son insumos como tales, sino es la documentación electoral, como por ejemplo todos los formularios de impugnación, las certificaciones de escrutinios y todas las actas que deben imprimirse para que las juntas receptoras de votos desempeñen sus funciones, que dependen de la data que surja de la inscripción de candidatos. Licenciada López, en Noticiero Botevisión hemos estado contando en estos días que después de la pandemia muchos centros de votación, o que tradicionalmente eran centros de votación, escuelas en particular, se deterioraron de manera acelerada, y ahorita que están llegando a ver los lugares, se están tomando decisiones de reubicar los centros de votación. ¿Qué tan alto es ese porcentaje? Sí. Bueno, les comento que esta semana tuvimos reunión con la señora ministra de Educación y de hecho ya habíamos iniciado una coordinación desde el año pasado. En esa oportunidad, pues la ministra nos dio la información sobre las actividades de remozamiento que se estaban haciendo en los centros educativos, que es una buena cantidad. Nosotros ya contamos con el listado de los centros educativos que se encuentran en buen estado para poder servir como centros de votación. Y la ministra ha puesto a disposición todos estos establecimientos. De igual manera, ya se hizo una verificación de esos centros el año pasado y el año antepasado por parte de técnicos del Departamento de Cartografía Electoral. Y ahorita que se están integrando ya las juntas electorales municipales, incluso algunos aún cuando no han sido nombrados, ya están avanzando en la verificación de esos centros. Y pues se dejarán de utilizar aquellos que verdaderamente estén en alguna condición ¿Tienen un número, inaceptable. un porcentaje? No existe un número, lo vamos a poder tener hasta que se haga esta segunda verificación ya por parte de las juntas electorales municipales. Ahora, se ha anunciado que tienen algunos simulacros programados para los siguientes días. ¿Cuáles son los principales puntos a observar en esos simulacros? Sí. Vea, este tema es un tema meramente técnico-informático en que la dirección pues no tiene ninguna competencia. Entonces no le puedo dar la información. Pero desde la perspectiva de logística me imagino Sí. que también van a estar observando algunas Claro, cosas para sí, trabajar, ¿no? Sí, vamos a estar atentos. Eso tiene que ver en el Claro que simulacro. sí, así es. ¿Cómo van a hacer con el transporte de esos enseres que son tan importantes como las papeletas? ¿Van a contratarse servicios de seguridad privada? ¿Van a depender de la Policía Nacional Civil? ¿Cómo lo estiman? Sí, bueno, sí se hace siempre una contratación de una entidad que preste el servicio de los fletes, tanto de envío como de retorno de las cajas electorales. Y se toman las medidas de seguridad pertinentes, tales como que van custodiadas por agentes de seguridad privada y además con agentes de Policía Nacional Civil. Cuentan con un sistema de geoposicionamiento, mismo que es controlado desde el Centro de Operaciones del Proceso Electoral, para conocer en momento a momento dónde va el transporte y si se detiene, qué está sucediendo, ¿verdad? Entonces sí vamos a llevar esos controles. Además va un delegado de la Dirección Electoral en cada uno de esos viajes, en los camiones o en los furgones, a efecto de hacer entrega de las cajas electorales a las juntas electorales departamentales. ¿Cuáles serían las recomendaciones a la ciudadanía ante las diferentes consultas que hay alrededor del tema que usted está explicando en este momento? Sí. Bueno, en primer lugar, decirles que nos estamos preparando. Sabemos que hay situaciones difíciles, pero que la garantía del proceso electoral y de los resultados electorales están en la propia ciudadanía, como ya lo mencionamos, y como ustedes muy acertadamente lo indicaron. Bien, licenciada Gloria López, muchas gracias por su tiempo Gracias, y por habernos muchas acompañado gracias. esta noche para explicar lo relacionado a la logística del proceso electoral. A ustedes, gracias. Gracias. Muy amables. Alejandra, hay que mencionar que le agradecemos a la licenciada López. Creo que esto es un tema que, conforme nos vayamos acercando a la elección, pues va a ser muy importante.
creo que es importante recalcar, invitado a la magistrada presidenta del Tribunal Supremo Electoral, Irma Palencia, para que nos ayudara a despejar muchas de las dudas que hay respecto al criterio de idoneidad y varias críticas que estos días han comenzado a surgir en contra de los magistrados del Tribunal Supremo Electoral. Decirle a la magistrada Palencia y a su equipo de comunicación y a su staff político que el espacio aquí en Guatevisión, en Decisión Libre 2023, está para cuando decida así hacerlo. Tenemos muchas preguntas, los ciudadanos nos han trasladado muchas más y creo que es valioso que el Tribunal Supremo Electoral, en un ejercicio de transparencia, pueda acercarse a la población, así como lo han hecho de parte de la dirección electoral. Así es, Otto, muchísimas gracias a ustedes, especialmente por su sintonía. Y bueno, recordarles que estaremos con ustedes a partir de hoy y durante todo el proceso electoral, acompañándoles los lunes, martes y jueves con análisis relacionados a este evento que marcará el futuro del país. Invitados para seguir opinando con el hashtag Decisión Libre. Buenas noches. Y a partir del 27 de marzo comenzamos las entrevistas con los candidatos cuando ya entramos a la fase de la campaña electoral. Así es. Por si estaban preguntando. Bien, gracias por su sintonía. Buenas noches. Buenas noches.